En este video quería comentar brevemente la estrategia de seguridad nacional de la administración o del gobierno de Donald Trump. Y digamos, es un tipo de discusión o texto que sale de lo que había venido haciendo antes, pero no creo que es diferente en el sentido de que estamos acá interesados también en esta idea general de captar la época en pensamiento, y eso no solamente tiene lugar a través de un tipo de hermenéutica sobre los textos de Hegel, algo que sí quiero continuar ahora que, digamos, he terminado unas cosas. Pero al mismo tiempo estos otros intereses y las cuestiones que vienen pasando me generaron este interés debido a lo que ya hemos visto que ha pasado recientemente, por ejemplo, en Venezuela, y con las cuestiones que han venido sucediendo también en las relaciones internacionales a la luz de las acciones de los Estados Unidos. Y este, digamos, documento es muy importante porque, digamos, puede verse como un tipo de teorización que está a la base de esto. Uno siempre puede criticar y decir que a las palabras se las lleva el viento, y una cosa es lo que uno dice y otra es lo que uno hace, y en las relaciones internacionales esto de hecho es importante, pero este tipo de documentos oficiales no significan tampoco eso necesariamente. También cristalizan muchos sentires y direcciones y horizontes normativos de la propia administración. Y aunque, digamos, el propio gobierno pudiese, digamos, rescindir o contradecir o operar de manera hipócrita, eso no quita importancia a lo que públicamente se defiende, y que en este caso es interesante porque contraviene, digamos, doctrinas o visiones de las administraciones pasadas, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería comentar primero. Entonces, ¿qué es estrategia en este documento? ¿No? Básicamente, y porque el interés de este video no es que lo vea alguien especializado en diplomacia o relaciones internacionales, sino alguien que puede estar interesado en lo que sucede en el mundo, pero que no necesariamente es especialista y, digamos, nunca ha leído este documento y probablemente no lo lee y no tiene por qué leerlo. Entonces, ¿qué significa esta noción de una estrategia de seguridad nacional? Y esto básicamente es un plan realista que conecta medios con fines. Y quiere decir que, digamos, los estados van a tener prioridades y van a evaluar cuáles van a ser las prioridades porque no todo puede ser importante. Entonces, básicamente lo que este documento hace es enfatizar cuál es el interés nacional, cómo protegerlo, y lo que se sigue de esto es que para que esto tenga sentido, no todo país, región o problema puede ser igual de central. Y en esto ellos critican a las administraciones anteriores, a los gobiernos estadounidenses anteriores. Básicamente, la narrativa que el gobierno de Trump sostiene aquí es de que luego del fin de la Guerra Fría, las élites políticas, diplomáticas, de los Estados Unidos se convencieron de que el dominio global estadounidense sería necesario para el bienestar de ese país, ¿no? Y con lo que otros han llamado la construcción o el mantenimiento, la expansión de un orden internacional o basado en reglas, tema al que volveremos también en otras oportunidades con más detalle. Entonces, esta idea lo que sostiene es que estas élites generaron en los Estados Unidos muchísimos costos, porque los Estados Unidos ahora tendrían que financiar con recursos, pero también con cargas administrativas, con ayuda internacional, digamos, servicios de inteligencia, con diplomacia y con capacidad militar, muchas cosas que no eran centrales para el gobierno de Trump, para el interés nacional de los Estados Unidos, y los aliados digamos, tenderían a aprovechar de esto. Hay como una especie de narrativa donde los aliados o los socios de los Estados Unidos, por ejemplo, el mundo llamado occidental, se aprovecharía de esto, ¿no? Digamos, serían algo así como unos free riders de lo que Estados Unidos está pagando un poco de manera sonsa o tonta. Y al mismo tiempo estas élites habrían promovido un tipo de globalismo o libre mercado, y esas palabras son importantes, una especie de visión mucho más transnacional de globalización que terminaría siendo destructivo para la clase media y para la base industrial de la economía norteamericana, bueno, estadounidense en este caso más específicamente. Entonces hay en este documento una mirada crítica hacia las instituciones internacionales porque se piensa que minan a nivel general la soberanía de los estados, pero sobre todo están en contra de la soberanía estadounidense y de sus intereses nacionales. Entonces luego ellos pasan a enfatizar qué es lo que debe querer Estados Unidos, ¿no? Y qué es lo que este documento establece. Entonces, lo primero, lo más básico es la supervivencia y la seguridad de los Estados Unidos.
¿Esto qué quiere decir? Que lo que les interesa es que para que Estados Unidos pueda existir como una república soberana independiente, lo primero que tiene que hacer es existir. Pero luego de eso no se trata solamente de la supervivencia o la soberanía del Estado, sino que ellos conectan esto con que luego los Estados Unidos en este ambiente de seguridad puedan tener el medio ambiente adecuado, el hábitat adecuado para poder asegurar los derechos naturales que Dios ha dado a sus ciudadanos, ¿no? Entonces hay una narrativa conectada con, no está muy elaborado, ¿no? Pero este componente teológico de Dios, obviamente se conecta con este legado cristiano en sentido amplio, como hay unos derechos naturales que Dios quiere dar a los seres humanos, pero en este caso el mensaje no es universal, es a los ciudadanos de los Estados Unidos y esto implica priorizar el interés y el bienestar de estos, ¿no? En el marco de una supervivencia y una seguridad de esta república soberana, independiente y comercial, ¿no? Entonces, eh, al conectar la seguridad con estos derechos naturales que defienden, hay esta idea de proteger una cierta forma de vida y una primera medida que va a ser recurrente en este documento es que tiene que haber un control total sobre la migración y las fronteras, ¿no? Y esto que se ha visto bastante en las noticias y cómo aplica con ICE, por ejemplo, domésticamente, pero a nivel internacional también como se vio antes en aeropuertos y en el control de fronteras y de migración, hay este énfasis de cómo los Estados Unidos tienen que tener una posición muy fuerte en decidir quién entra y quién no. Básicamente, lo que sostienen es que de lo que se trata es de querer un mundo donde los estados soberanos trabajen juntos para evitar flujos poblacionales desestabilizadores. Entonces, la migración solo tiene una carga negativa en este documento. Es básicamente un problema que desestabiliza la economía, los trabajos, destruye la cohesión social, la cultura, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también hablan de desastres naturales y de amenazas externas, y la idea es que los Estados Unidos deben desarrollar y mantener capacidades superiores para frenar este tipo de cosas, ¿no? Lo cual, como es evidente, implica tener la mejor capacidad militar, incluyendo, como sabemos, la disuasión nuclear, contribuir a tener la mejor economía con una base industrial importante, porque esto va a ser muy importante para la gente, para los ciudadanos y sobre todo también para el ejército, que finalmente tiene que financiarse con una economía poderosa. Eso también incluye el sector energético. Hay mucha crítica a controlar, digamos, el fortalecimiento y el aumento de la producción en el sector energético, en la economía de los Estados Unidos. Y finalmente proteger la propiedad intelectual, fomentar la ciencia, la tecnología, ¿no? Pero hay un punto interesante que es diferente acá y que va justamente contra esta narrativa globalista del globalismo y tiene que ver con promover una especie de salud cultural y un espíritu estadounidense que se conecta con tener un orgullo hacia el pasado, un optimismo hacia el futuro y que esto solo se va a construir con lo que ellos llaman familias tradicionales e hijos saludables. Entonces, hay esta idea de la cultura, del espíritu, de la nación, como algo que se ha venido pervirtiendo y que justamente lo vemos cuando hay discusiones sobre cómo pensar la historia de los Estados Unidos. Podemos pensar en el tema de, digamos, la colonización, pero también la esclavitud, y claramente hay una visión que busca no ser crítica con este legado, sino más bien enfatizar esta especie de narrativa optimista o de progreso en esta, digamos, en este espíritu competitivo, comercial, en pro de la libertad y demás, ¿no? Una visión bastante idealizada, digamos, y además que se conecta luego con esta noción conservadora de familias tradicionales, hijos que puedan ser saludables, ¿no? Entonces, esto lleva digamos, al gobierno a pensar, una vez que tenemos estas metas amplias, es qué necesita Estados Unidos del mundo entonces. Y básicamente para América Latina, con las noticias que hemos visto recientemente, se trata de un hemisferio occidental que no mande migración a Estados Unidos. Es decir, el hemisferio occidental ni siquiera es nombrado como América Latina en el documento, principalmente es básicamente su hemisferio, con esta idea de la doctrina Monroe como el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces el énfasis es en nuestro hemisferio occidental, en que la migración no debe llegar a los Estados Unidos y que los gobiernos, digamos, deben mantener buenas relaciones con Estados Unidos o Estados Unidos debe buscar esto, pero no por
migración de personas, sino por cooperación con problemas como el crimen y el narcotráfico. Eso es lo principal. Entonces, el hemisferio occidental tiene estos problemas y debe haber cooperación para solucionarlo. Y también Estados Unidos está muy interesado en este documento en acceder a lugares estratégicos en materia de recursos, especialmente, ¿no? Entonces, esta lógica ellos la llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe, digamos, ¿no? Eso es por un lado. Y en el caso del Indo-Pacífico, la idea es también mantener una actividad económica que beneficie a los Estados Unidos y una libertad de navegación. En el caso de Europa, apoyar la libertad y la seguridad de Europa, pero también aquí entra el tema cultural de nuevo, es decir, es para ellos importante apoyar a Europa no solo económica o militarmente, con cierta paridad, que ya vamos a ver eso, pero sobre todo promoviendo su identidad occidental y lo que ellos llaman su autoconfianza civilizatoria, ¿no? Entonces hay esta noción de reforzar lo que puede significar ser occidental y lo nacional, lo cultural y en este caso lo regional como lo occidental y qué significa como una civilización en relación con otras, ¿no? Y finalmente, en el caso del Medio Oriente, la idea básica que se va a seguir en este documento es prevenir que otra potencia tenga hegemonía o que domine el Medio Oriente, esencialmente por los recursos energéticos, ¿no? Ahora, como este tipo de documentos sobre la estrategia nacional de seguridad es un plan que conecta medios con fines, luego, Estados Unidos tiene que listar este tipo de medios para obtener estos fines que acabamos de mencionar, ¿no? Y acá esta es una lista bastante amplia y no tienen el mismo peso y prioridad, pero digamos, se menciona el sistema político, la economía de los Estados Unidos que es grande, innovadora, el sistema financiero, el hecho de que el dólar sea importante, el desarrollo tecnológico, sobre todo, digamos, lo que esperaríamos encontrar, que es que poseen la capacidad militar más poderosa del mundo, que poseen alianzas y socios estratégicos, que tienen una gran geografía, una gran cantidad de recursos, que no existen otras grandes potencias en su hemisferio, como ellos lo llaman, con esta, digamos, renovación de la doctrina Monroe, y además que están separados por grandes océanos, ¿no? Y entonces esto también es algo importante que genera una ventaja, si se quiere, natural para prevenir la invasión y la interferencia de otras potencias, ¿no? No se encuentran rodeados, digamos, por potencias, sino todo lo contrario. Al mismo tiempo tienen este gran legado de un poder blando, con una fuerte influencia cultural, y finalmente se menciona de nuevo este tipo de rasgos espirituales como la valentía, la fuerza de voluntad, el patriotismo estadounidense, ¿no? Y además, en el caso ya más específico de la administración Trump, se menciona de que se está retomando la promoción de una cultura de competencia y la eliminación de lo que en inglés se llama el DEI o la discriminación por diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Ellos lo ven como una política discriminatoria que elimina la meritocracia y la competencia, ¿no? Y como ven, al conectar estas dos cosas de la cultura, lo tradicional, la historia y, digamos, la diversidad, hay implícitamente, sin hablar, una cierta manera de lo que significa ser propiamente un estadounidense, cultural, religiosa y vamos a decir también étnicamente, aunque nada de esto se menciona explícitamente, pero es transversal con estas nociones de civilización, nación, población y cómo la migración se piensa como un problema porque justamente es una migración que viene del hemisferio occidental principalmente. Al mismo tiempo, también la administración Trump estaría aumentando la producción energética, reindustrializando la economía, pero también estarían cortando impuestos y desregulación para fomentar la inversión, fuera de invertir en ciencia y tecnología para mantener ventaja, superioridad, supremacía, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas seguramente desde una perspectiva económica no son tan coherentes o consistentes, sobre todo en el mediano y largo plazo, pero digamos, este documento trata de decir que están haciendo todas estas cosas a la vez. Y la redacción también no es la mejor, está como una lista de varias cositas y acaba abruptamente. Eso quizá lo puedo decir como una experiencia formal del documento. Entonces, digamos, si esta lista de cosas se ve un poco desordenada es porque el documento en buena cuenta es bastante corto y opera muchas veces con esta especie de lista de lavandería.
Entonces, ¿cuál es la estrategia, no? Y aquí es donde se pone un poco curioso el texto porque utiliza esta noción que desde América Latina podemos llamar populista de no usar una categoría ideológica estándar o una categoría conceptual estándar. Por ejemplo, cuando la gente dice que no es de izquierda ni de derecha, o que está más allá de la ideología, o que solo se interesa por esto, pero no lo otro. Entonces, en el caso de enmarcar este documento, esta estrategia de seguridad nacional, lo que hace el gobierno de Trump en este documento es decir que van a ser pragmáticos sin ser pragmatistas y van a ser realistas, pero sin ser realistas en el sentido de realismo político de las relaciones internacionales, que van a tener principios, pero que no van a ser idealistas en este sentido peyorativo, que van a tener esta capacidad muscular, digamos, para hacer lo que necesiten, pero sin ser agresivos, o lo que en inglés se asocia con ser un halcón o hawkish, pero finalmente también van a operar con una autorrestricción o limitación, ¿no? Y esto, digamos, es importante, pero tampoco los va a volver una paloma o dovish que no van a ser pacifistas, ¿no? Entonces, es esta cosa de vamos a tener lo bueno de todos, no vamos a tener lo malo de ninguno. Es difícil pensar cómo todo esto es coherente, pero es una manera donde tratan de enfatizar este carácter nuevo en la ideología, digamos, que subyace a la política exterior o a esta estrategia de seguridad nacional. Y básicamente sintetizan todo esto como lo que funcione para Estados Unidos bajo la idea de America First o los Estados Unidos primero, y bajo las comunes expresiones que se utilizan, que pueden ser medio eufemísticas para muchos que sean críticos, de que el presidente va a operar buscando la paz, pero que la fuerza va a ser considerada como el mejor disuasor y que va a haber una predisposición a no intervenir, ¿no? Y esto es interesante, dado que el documento salió el 4 de diciembre y vimos cómo empezamos el año con, digamos, la situación de Venezuela, pero digamos, ahí está justificación discursiva a no intervenir, a respetar la soberanía supuestamente, mantener relaciones pacíficas y comerciales, pero también algo diferente con esto es de que no se va a buscar imponer la democracia o cambio social si difiere de sus tradiciones, ¿no? Esto lo piensan específicamente o principalmente con el Medio Oriente, pero podría extenderse a cualquier lado, ¿no? Es decir, estamos hablando de un Estado que va a velar por sus intereses y que no va a buscar convertir al mundo a su manera de vida o a su sistema político. Y esto claro que es una crítica a mucho de la discusión en las relaciones internacionales lideradas por los Estados Unidos luego de la Guerra Fría con relación al orden internacional liberal, pero también a intervenciones para construir democracias o naciones democráticas en otros países, en otras regiones, incluyendo el Medio Oriente, obviamente, ¿no? Entonces también hay este giro donde se trata de señalar de que ahora los Estados Unidos no van a querer intervenir domésticamente a menos de que sea en sus intereses y que no tienen mucho interés en promover la democracia en el mundo. No van a hacer esto digamos que algunos llaman como liberalismo internacionalista o expandir las zonas de democracia o cuestiones por el estilo, algo que era muy común en los noventas. O que se pensaba como una tendencia universal en los noventas, ¿no? En el contexto del fin de la historia. Y más bien acá lo que ellos reconocen es que a la base de lo que se trata es que lo que hay son naciones, la primacía de las naciones, cada estado pone sus intereses primero, lo que importa es la soberanía de los estados y no las organizaciones transnacionales, no las instituciones internacionales, y el balance de poder importa en el sentido de que para los Estados Unidos es muy importante de que no surja una potencia que amenace sus intereses, ¿no? Entonces, si tratamos de ver esto a la luz de, digamos, visiones bastante estándar de la teoría de las relaciones internacionales, vamos a ver que justamente este documento es mucho más realista que liberal, a diferencia de administraciones anteriores. Es decir, hay una mayor importancia en el balance de poder, la soberanía de los estados, la importancia de las naciones, donde uno no va a querer hacer ingeniería social a gran escala y transformar sociedades, sino negociar diplomática, económica y militarmente, donde cada uno va a buscar su interés nacional, pero hay una diferencia con el realismo político, sobre todo el más académico o estructural, y es que para esta administración hay este motivo, si queremos, más conservador, donde lo nacional se mezcla con lo cultural y lo civilizatorio. Y aunque no se mencione, uno podía hasta leer entre líneas que también hay algo étnico o racial. Entonces, también hay esta especie
de configuración de cómo se ven estas diferencias en términos mucho más fuertes, ¿no? Entonces no se habla de un choque de las civilizaciones, pero es claro que les interesa controlar la migración porque quieren mantener grupos que son diferentes, lingüística, religiosa y por eso étnica o culturalmente. Y eso sí es algo que no es que sea indiferente al realismo político, pero quizá el realismo político lo piensa en un modelo mucho más estadocentrista y no necesariamente en relación con una pureza civilizatoria, cultural o de los estados, que es algo que se volvió mucho más popular e infame, digamos, también en el contexto de los noventas con trabajos como los de Samuel Huntington y esta noción del choque de las civilizaciones. Entonces, ellos no llegan a ese nivel de las civilizaciones como las unidades principales del sistema internacional, pero sí enfatizan el carácter civilizatorio o nacional o cultural de los estados y cómo esto es parte central de su interés nacional. Y esta es la manera como justifican este control fuerte migratorio. Entonces, ¿cuáles van a ser las prioridades? Como es evidente, el tema de las migraciones, ¿no? Eso sería lo primero. Es decir, básicamente la migración solo para ellos tiene este carácter peyorativo, es decir, los migrantes vienen a consumir recursos y promueven violencia, crimen, reducen la cohesión social, y es porque en esta narrativa los migrantes, por eso hay que leer entre líneas, no vienen de países occidentales, vienen de los otros países, ¿no? Y además asumen falsamente, o puede ser una especie de mentira selectiva y estratégica, frasean muy ligeramente como si este control rígido de bordes, fronteras, soberanía siempre ha sido así, como una especie de sabiduría universal, cuando la historia de las migraciones y de la movilización de grupos no siempre ha sido así, mucho menos en el caso de los Estados Unidos, o por lo menos la migración a Estados Unidos es más compleja y más selectiva en sus diferencias. Entonces, el énfasis es que los migrantes van a estar asociados a otros problemas como terrorismo, drogas, y por eso, digamos, cuestiones incluso como la trata de personas o el espionaje y que por eso la migración no solo protege esta pureza nacional o cultural, pero protege derechos y libertades, ¿no? Y acá el gobierno de Trump enfatiza este tipo de noción liberal de proteger derechos y libertades individuales, pero los ejemplos principales son los derechos políticos de elegir al gobierno, pero también la libertad de expresión de religión y de conciencia, que en abstracto suena muy bien y hay mucha gente que públicamente defiende estas cosas para evitar la censura, el totalitarismo, la opresión, pero también en este contexto, ser un radical de la libertad de expresión, de la religión, de la conciencia, de mis opiniones y de lo que yo puedo elegir, también involucra que voy a poder elegir todas las opciones y esto está, digamos, tendenciosamente asociado algo más que vaya a la derecha, que es justamente lo que apoya este gobierno, porque este mismo de tolerancia no se da con algo que vaya del centro izquierda para la izquierda, al contrario, todo esto siempre va a ser demonizado como terrorista, woke, comunista, marxista cultural, posmodernismo neomarxista o la cosa de turno que suceda. Entonces, hay esta idea, ¿no? Y al mismo tiempo hay un resentimiento, aquí viene esta otra cosa populista de eh, resentir las decisiones de las élites pasadas, como que ellas traicionaron el interés del pueblo norteamericano. Entonces, por eso están en contra de las restricciones que las élites habrían impuesto en estas materias, en aras de regular los límites de la expresión o de la opinión o de lo que se puede o que no se puede hacer, ¿no? Luego hay este otro problema que tiene que ver con los costos y es que Estados Unidos no va a pagar por todo ya. Es decir, esto se piensa sobre todo con la OTAN, ¿no? De que los Estados Unidos en este documento se presentan como un país que ya no va a ser agarrado de tonto y entonces básicamente de lo que se trata es de que los aliados y socios paguen lo que tengan que pagar o si no, no van a ser parte de la OTAN o de las alianzas, como una especie de amenaza o ultimátum para mantener justicia, equidad, paridad, respeto, que no se abuse de los Estados Unidos, pero también otro interés central que ellos toman de Alexander Hamilton es de que los Estados Unidos tienen que tener este énfasis en asegurar recursos y en evitar ser dependientes o estar a merced de lo que pueda suceder. Entonces, hay esto que quizá ahora, visto luego, ¿no? A la luz de, por ejemplo, todas estas disputas extrañas por Groenlandia, tengan sentido en términos de cómo hay una obsesión por asegurar recursos
que no es algo irracional del todo, ¿no? Pero está muy enfatizado en este discurso, en este documento, fuera de querer reindustrializar la economía y dominar en producción energética, ¿no? Y justamente la manera como ligeramente o brevemente se opone esta noción de tenemos que ser más dominantes en la producción energética es categorizar al cambio climático como una ideología. Es decir, no se habla mucho más de esto, se asume que es una ideología que es perniciosa para el interés nacional y, digamos, no hay una consideración ecológica o de sostenibilidad, sino más bien esto se considera como una debilidad de estas élites globalistas que han traicionado los intereses nacionales del mundo occidental y que claramente debe abandonarse, digamos, ¿no? Y bueno, en la última parte del documento es como un mapeo muy ligero y somero de las regiones, pero también es interesante porque permite ver cómo el gobierno de Trump quiere públicamente mostrar cómo percibe el mundo, al margen de si esto es 100% así o no. Entonces, en el caso de América Latina, de nuevo esto es llamado esencialmente hemisferio occidental, no lleva por nombre principalmente América Latina o los latinoamericanos, y se enfatiza el tema de la doctrina Monroe, es su hemisferio, somos su patio trasero, y la idea es que para ellos de lo que se trata es no permitir que otras potencias amenacen o controlen recursos vitales en su hemisferio, ¿no? Que es el corolario Trump. Entonces, cualquier tipo de intromisión de otras potencias económicas, pero sobre todo militares, serían, digamos, vistas como una amenaza seria. Y de nuevo, el punto acá es mantener buenas relaciones con los estados latinoamericanos de su hemisferio occidental, pero no porque les interese la democracia de América Latina, el bienestar o el desarrollo económico de los latinoamericanos o sus libertades, sino que les interesa lograr controlar problemas, es decir, que para ellos son controlar la migración, entonces que trabajar con estos estados para que más latinoamericanos no vayan a Estados Unidos, para controlar narcotráfico, que es esta idea de que, digamos, esta es una de las principales amenazas que los latinoamericanos traerían a los Estados Unidos, pero también temas más generales de seguridad estatal, ¿no? Y la otra contraparte no tiene que ver con la gente, como la gente en el hemisferio occidental es el problema, lo que importa es la naturaleza, los recursos energéticos y entonces la otra parte de la diplomacia tiene que ver con cómo acceder a recursos estratégicos, ¿no? Y cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene que ser muy estratégico y muy, digamos, estudioso de la región para saber qué recursos asegurar, digamos, ¿no? Entonces es básicamente la visión principal del hemisferio occidental. En el caso de Asia, en realidad ellos acá rechazan el liberalismo internacionalista anterior, es decir, ellos consideran que abrir los mercados a China, que era un país bastante pobre, fue una pésima idea y que había esta teoría o esta política que algunos llaman engagement, según la cual si incluimos a China, si incluimos los Estados Unidos, si incluyen a China en el orden liberal y se vuelven parte de esta economía de libre mercado interdependiente, capitalista, ellos van a tener muchos intereses en juego y van a ser un Estado no revisionista, sino que van a ser como asimilados en un Estado que va a portarse bien, que va a seguir las reglas y entonces va a servir en última instancia a los intereses de los Estados Unidos. Pero el gobierno de Trump considera que esto fue una negligencia de las élites, casi como una traición a la patria, no lo dicen tan fuerte, pero la idea es de que nunca se debió hacer que China ingrese a este orden porque digamos, esta noción de que simplemente serían parte de un orden internacional basado en reglas, lo único que generó es que China se vuelva rica y poderosa muy rápido y que ahora claramente tiene sus propios intereses, cada vez tiene una capacidad militar más importante, un poder económico más importante y obviamente va a velar por sus intereses regionales y eventualmente globales. Entonces los Estados Unidos habrían construido a una gran potencia que ahora es su principal rival y eso sería enteramente culpa de estas élites. Ahora, más allá de esto, el Indo-Pacífico para la administración Trump es la fuente de casi la mitad del PBI mundial, sobre todo si miramos esto por vía la noción de paridad de poder adquisitivo y cómo esto en realidad va a ir creciendo este porcentaje. Entonces, para ellos, este Indo-Pacífico va a ser el campo de batalla geopolítico y económico del futuro. Entonces, acá la estrategia
y esto es muy tenue, ¿no? Porque tampoco hablan muy directamente con China por ser esta gran potencia, pero básicamente tratan de insinuar de que el intercambio económico con China tiene que ser balanceado, equilibrado, que no pueden ser abusados por los chinos, ¿no? Que no pueden haber este tipo de trampas y por eso los aranceles tienen un lugar o, digamos, negociar con los otros países para que no utilicen cosas chinas y demás, ¿no? Y luego hay este énfasis en decir que hay que cooperar con India, con Australia, con Japón, para, y esto no se dice, pero esto es lo implícito, para implícitamente contener a China, ¿no? Entonces la política ya no sería esto que dije que se llamaba engagement, sino containment, como en la Guerra Fría, de tratar de contener a China. Y finalmente, como sería de esperarse, también hay un importante apoyo a Taiwán porque tiene esta importancia estratégica mundial por la producción de semiconductores. Y como esto debe estar realizado por una defensa colectiva con aliados, ¿no? Bajo esta idea de que Estados Unidos no se debe dejar abusar con los costos, ¿no? O ser agarrado de tonto, digamos. En el caso de Europa, también es breve. Se habla de promover la grandeza europea, es decir, apoyar la importancia económica, científica, tecnológica de los europeos, pero al mismo tiempo se mira a la Unión Europea y a todos los agentes transnacionales como componentes que minan la libertad y la soberanía. Entonces, es un respeto a Europa como una civilización, como una cultura, como una región con la cual los Estados Unidos comparten esta cultura, esta tradición, pero rechazan esta especie de visión integracionista, cosmopolita, de instituciones supranacionales, por lo que minan la soberanía, y además enfatizan que hay que cambiar esto y tener una visión estadocéntrica y nacionalcéntrica para que pueda haber una política más fuerte de rechazar las migraciones, ¿no? Y de ir en contra de las censuras. Entonces, a fin de cuentas, también se quiere que los europeos puedan controlar seriamente sus fronteras, que estén en contra de las migraciones de manera mucho más tajante, pero también quieren promover en ellos lo que este documento llama autoconfianza civilizatoria, es decir, piensan que los europeos se han vuelto como si hubiesen renegado de su cultura, de su civilización, y entonces quieren subirles esta autoestima y que sientan este orgullo y que lo promuevan, esta especie de grandeza europea que se ha perdido, de la cual se sienten avergonzados y que ellos piensan que es culpa de las élites o de estas cuestiones transnacionales o de la migración. Eh, pero, digamos, esto es algo que para ellos tiene que terminar. Ahora, es obvio que este documento tiene lugar en esta terrible situación, digamos, en Ucrania, a través de Rusia. Ellos no enfatizan que Rusia es el agente invasor o agresivo, ¿no? Digamos, eso es implícito, o no se quiere decir, digamos, pero sí se menciona de una manera bastante suave que Estados Unidos tiene que ayudar a los europeos a negociar un tipo de cese de las hostilidades en Ucrania. Y lo que también tiene que terminar, y este quizá es el guiño a Rusia, es de que tiene que terminar la expansión perpetua de la OTAN, que esta noción liberal de las élites de los 90, donde la OTAN iba expandiéndose para siempre, esto, digamos, no se dice, pero parece insinuarse implícitamente que sería parte de la culpa de este conflicto y que la OTAN tiene que de una vez decidir sobre sus límites y ya no expandirse y ya no terminar incluyendo cada vez más estados, ¿no? Y sobre todo evitar, me imagino, esta expansión oriental que para este tipo de discurso habría traído estos problemas. Finalmente, o ya casi terminando, sobre el Medio Oriente no se dice nada muy nuevo, se habla de la importancia energética, de los recursos, pero se acusa directamente a Irán como el mayor desestabilizador de la región, se habla muy ligeramente, sin hablar, sin justificación de cómo hay que apoyar a Israel, de cómo Hamas ha ido siendo debilitado, que Siria sigue siendo un problema, pero también se da una especie de señal sobre el futuro de la región. Es decir, se habla de que si Estados Unidos empieza a aumentar su producción energética y se vuelve menos dependiente del Medio Oriente, esta región perderá relevancia en términos de ser un interés central del interés nacional estadounidense, ¿no? Entonces, así como en las últimas décadas siempre el Medio Oriente ha estado en el centro de los debates sobre la política exterior de los Estados Unidos, este documento trata de decir de que si Estados Unidos aumenta su producción energética, esta región va a ser importante, pero ya no va a ser central, ¿no? Lo otro que también dicen es que se debe abandonar
este tipo de política de construir democracias, naciones en la región, hay que aceptar la región como es. Entonces, básicamente asumen que si en lo esencial hay teocracias o monarquías o gobiernos no democráticos, y si la gente está contenta con esto, o si la cultura es así, o si la tradición es así, hay que dejarlo, no hay que cuestionarlo y hay que simplemente negociar lo que sea beneficioso para nuestros intereses. Y muy rápidamente, de nuevo dije, se refuerza esta idea de que hay que mantener seguro al Estado de Israel. No se justifica mucho y no se habla mucho tampoco. Y finalmente, digamos, resaltar de nuevo esta noción de no volver a hacer guerras para construir naciones o diríamos para construir democracias. Finalmente, el texto termina muy brevemente y abruptamente con África. África no es muy importante en este documento, no es una región que parece ser esencial acá. Básicamente se habla de que si Estados Unidos tiene que contribuir a reducir conflictos, va a ser en lo esencial, ¿no? Y se ponen ejemplos como Sudán o Ruanda, pero que ya no debe haber tanto un eje de ayuda internacional a África, sino más bien de intercambio comercial, de inversión privada y que quizá ese tipo de dinámica económica sea más beneficiosa para la región que la ayuda internacional. Y finalmente, la única cuestión también que se destaca de, digamos, seguridad es tratar de prevenir que en esa región resurja un tipo de terrorismo islámico, ¿no? Luego el texto acaba abruptamente, no hay un tipo de conclusión, no hay un tipo de énfasis final. Entonces, como vemos, lo que nos dice este documento y que creo que es importante por las coordenadas que envía es cómo hay este giro importante que ya hemos visto en las acciones de los Estados Unidos, pero que está justificado discursivamente en este documento de unas 30, 35 páginas, y cómo se trata de establecer un poco, no sé si llamarlo la teoría, pero un poco, ¿no? El marco conceptual implícito y es un mundo donde lo principal son los estados, que tienen unas naciones particulares, culturalmente, idealmente homogéneas, basadas en ciertas civilizaciones que quizás son incompatibles. Los estados deben tolerarse, cooperar económicamente, defender sus intereses, promover alianzas o relaciones estratégicas. No deben buscar intervenir en los otros países o tratar de transformar sus regímenes, respetar este tipo de diversidad. Digamos, entonces hay bastante de realismo político o de pluralismo, si uno conoce ese concepto de la escuela inglesa, pero mezclado con esta noción que viene, digamos, de perspectivas más conservadoras, donde esta noción del Estado también está marcada por un componente no solamente nacional, pero cultural y civilizatorio, ¿no? Entonces, es como una especie de visión del orden donde hay una coexistencia de estados civilizatorios, y donde la idea es que puedan estos estados civilizatorios para mantener su homogeneidad y pureza lo más posible, que controlen colectivamente cuestiones, sobre todo migratorias, digamos, ¿no? Y que la economía sea, digamos, este tipo de intercambio desregulados que los beneficie, pero también no se habla mucho de la sostenibilidad de esto ecológica porque se asume como una ideología. Entonces también hay un interés en liberar lo más posible la producción energética, que los Estados Unidos mantengan una supremacía no solo cultural, militar, económica, especialmente económica y militar, y no se habla mucho más del futuro en eso, ¿no? Y finalmente algo muy diferente, y esto creo que lo hace muy diferente a otras, a las élites que este documento rechaza explícitamente, es este abandono de pensar en las instituciones internacionales o toda esta infraestructura administrativa, institucional, organizacional, internacional, que en buena parte, no exclusivamente, pero en buena parte los Estados Unidos construyeron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial como este orden internacional, como todo esto se ve como un lastre, como una especie de abuso que realmente no sirve a los intereses estadounidenses y cómo hay que regresar a una visión mucho más centrada en estados nacionales soberanos, centrados en sus intereses, con una cooperación básica y estratégica, pero sin la proyección o la construcción de un orden que pueda servir a largo plazo, porque eso para esta administración plantea muchos costos que serían injustos, ¿no? Y finalmente hay este énfasis mucho más neoimperial, si se quiere, en pensar las regiones a la luz de los recursos estratégicos que los Estados Unidos van a necesitar y cómo la diplomacia, y quizá la coerción sean las maneras de asegurar esto antes que las otras potencias, digamos, lo hagan, ¿no?
Entonces, creo que eso es lo principal que nos permite captar, digamos, en pensamiento este giro y quizá tener en mente este documento de diciembre nos permite reconstruir o darle mayor inteligibilidad a estos virajes eh, en estos dos primeros meses. No, tampoco digo que esto tiene que ser radicalmente diferente con lo que los Estados Unidos hacían, pero hay un cierto cambio en ciertas cosas que antes públicamente, por lo menos públicamente, no eran defendibles. Y cómo hay esta articulación de nociones civilizatorias, estadocéntricas y un rechazo de este tipo de liberalismo internacionalista, ¿no? Entonces, digamos, en unas próximas entregas también me interesa sobre todo contrastar esto con teorías académicas importantes que tratan de justamente conceptualizar este orden internacional liberal, su historia y sus límites y por qué valdría o no la pena, digamos, más allá de lo que la propia administración vea, especialmente luego de las recientes declaraciones del primer ministro de Canadá cuando, digamos, considera que básicamente hay un antes y un después y que ahora, digamos, hay un momento de cambio, ¿no? ¿Y qué podría significar esto y cómo podemos teorizar eso para tener una comprensión más adecuada del presente?